Hemos estado diciendo en varias ocasiones, ¿no? Desde los que fuimos al Alba, allá en el parque, ahora acá también, estamos recordando este domingo que usamos para recordar especialmente, ¿no? la resurrección de nuestro Señor, esa obra maravillosa, aunque como decía Marce, siempre también lo tenemos que recordar, ¿no? También lo decía Mauro, todos los días de nuestra vida. Este hecho nos ha marcado de tal manera que no podemos ser insensibles a ello, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar reflexionar en el día de hoy en esto que sucedió, ¿sí? Y que es un hecho, como decíamos, único en la historia de la humanidad, que a muchos de nosotros nos ha marcado de una manera súper especial, trascendente, pero también ha marcado la historia, quiera sea o no. La muerte, la resurrección de Cristo ha marcado la historia. Y vamos a intentar de reflexionar en este hecho, en el contexto en que sucede, ¿no? Porque sabemos que el Señor murió y resucitó en una semana de Pascua, ¿sí? De Pascua. Entonces, vamos a intentar, bueno, ver un poco la trascendencia y la importancia que eso tiene, tuvo y tiene y tendrá para todos nosotros y todos nuestros hermanos que puedan llegar a venir en el futuro también, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que me acompañen al libro de Éxodo. Vamos a hacer un poco de historia sobre la primera Pascua, ¿sí? Entonces vamos a iniciar leyendo en el libro de Éxodo. Y vamos a ver un poco el contexto en el que se va a desarrollar esta primera Pascua, este primer evento que luego va a coincidir con la muerte de nuestro Señor. Entonces, en el libro de Éxodo nos encontramos con el pueblo de Israel en Egipto, ¿sí? Al final de Génesis ellos van allí porque hay hambre en la tierra de Canaán. Toda la familia de Jacob va hacia el país de Egipto, primero a comprar alimentos. Lo encuentran a José, ¿se acuerdan? El hermano que había sido vendido. Lo encuentran allí y son invitados a quedarse en ese lugar, en ese país, porque allí había alimento, allí había sostén. Entonces Jacob con toda su familia va hacia Egipto y se quedan viviendo allí varios años, disfrutando de esa prosperidad, de ese lugar. Y en ese contexto, digamos, después de cómo termina Génesis, vamos a iniciar la historia del libro del Éxodo. Entonces vamos a leer en Éxodo capítulo 1, vamos a leer versículos 6 y 7. Nos dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Así nos presenta el autor del Éxodo el contexto, ¿sí? Nos empieza a presentar esta historia. Y vamos a poner en práctica un poco las herramientas que fuimos aprendiendo aquellos que por ahí venimos a los estudios bíblicos antes de los cultos en la escuela dominical. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando un poco de estos patrones de palabras repetidas, de los contextos y cómo nos orientan hacia lo que va a suceder? ¿A alguien les llamó la atención alguna de las palabras de lo que leímos en este momento? Se fructificaron y se multiplicaron. Muy bien. ¿Y a qué nos hace eco eso? ¿A Génesis? ¿A qué parte de Génesis? Tiene 50 capítulos Génesis. Al principio, ¿no? A la bendición que Dios da a la humanidad, que le dice: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra también, ¿no? Y fíjense cómo acá nos dice que los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y se llenó de ellos la tierra, ¿sí?
Entonces, estamos viendo a través de estas palabras que el autor nos está diciendo, esta familia, que fue la elegida, porque son la familia de Abraham, para restablecer la bendición de Dios y para llevarla al resto de las naciones, vamos bien, están disfrutando de la bendición, ¿sí? Están multiplicándose, están fructificando, están llenando la tierra. Vamos bien, estamos recuperando ese propósito. Pero algo va a pasar. Algo va a pasar. ¿Cómo sigue el relato? Versículos del 8 al 10. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. ¿Qué pasó? Se asustó el faraón. ¿Y qué dice? Claro, después manda a matar. Fíjense esta palabra. Procedamos pues astutamente con ellos. ¿Sí? También, ¿a qué nos hace eco esta palabra? A la serpiente, ¿no? Esta bestia astuta en el Edén, que cuando la humanidad estaba disfrutando de la bendición de Dios, fue e hizo algo. Entonces, se nos está presentando este contexto en el Éxodo y nos prepara para algo. ¿Qué va a pasar entonces? Esta familia elegida para restaurar la bendición está prosperando, está teniendo la bendición, pero de repente otra vez ya se nos predispone a que algo va a pasar. No, otra vez no, ¿no es cierto? Entonces, este nuevo faraón que dice que no conocía a José y se empezó a asustar, como decía la hermana, del crecimiento de este pueblo, decide empezar a matar, a asesinar a los niños israelitas, ¿sí? Y va a transformar este lugar de vida, de bendición, en un lugar de muerte, de maldición. Otra vez más la historia del Edén ocurriendo, ¿sí? Este pueblo entonces va a quedar ahora sometido bajo un poder opresor, ¿sí? Representado por el faraón, que los oprime, que los esclaviza, que los hace trabajar arduamente, que les roba la bendición de Dios, ¿sí? Pero Dios no se va a quedar quieto, no se va a quedar tranquilo, y va a intervenir en la historia de este pueblo, va a intervenir en esta historia que se está desarrollando y va a hacer algo para poder redimir a este pueblo escogido que ahora está esclavo, ¿sí? Vamos a avanzar entonces un poquito al Éxodo 3, capítulo 3. Ya nació Moisés, fue criado por la hija de Faraón, se tuvo que ir porque asesinó a un egipcio, ¿sí? Y lo vamos a encontrar en Madián, casado y cuidando el rebaño de su suegro, ¿sí? Entonces, Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahvé que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro,
porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Yahvé: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bien, entonces ahí tenemos este pasaje súper conocido, en donde Dios comisiona a Moisés, ¿sí?, para iniciar esta obra redentora de su pueblo, ¿sí?, para iniciar este rescate, podríamos decir, de este pueblo que ahora está oprimido, que está esclavizado en Egipto, y lo llama a Moisés y le dice: vení, que te voy a mandar para que hables con el faraón, ¿sí? Pero Moisés empieza a dudar, conocemos la historia, empieza a poner excusas, y entre una de sus dudas, entre una de sus excusas es: ¿quién les digo que me manda? ¿No? Si me preguntan, ¿quién me manda? ¿Quién les digo? Entonces, en el versículo 15, vemos que el Señor le responde a Moisés y les dice: así dirás a los hijos de Israel: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces vemos la revelación del nombre de Dios a Moisés para decirle: vos decile que yo te mando, ¿sí? Pero conocemos cómo sigue la historia. Faraón, cuando se presenta Moisés con Aarón a hablarle, a pedirle que libere al pueblo, ¿lo toma bien o lo toma mal? ¿Cómo? No cede, ¿cierto? No lo toma bien, ¿sí? Y fíjense lo que dice el capítulo 5, versículo 1. Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Yahvé, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Yahvé para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahvé, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, esta frase de Faraón nos va a dar pie a un montón de cosas que van a suceder luego en el Éxodo, ¿sí? ¿Quién es Yahvé? Faraón, como hemos estado estudiando, ellos lo consideraban Dios, él se consideraba Dios, ¿sí?, la representación de los dioses de Egipto en esta tierra, ¿sí? Y viene Moisés, viene Aarón y le dicen: Yahvé, el Dios de los hebreos, nos dice que nos tenés que dejar salir. ¿Quién es? Yo no lo conozco, ¿sí? No lo conozco, no sé quién es ese. Acá el único Dios que yo conozco soy yo, ¿no? Entonces, esa frase de Faraón, sumado a lo que Moisés también había preguntado: ¿y quién les digo que me manda?, ¿no? Nos muestra cómo este tema de que Dios va a empezar a obrar para que la gente empiece a conocer su nombre, a conocer quién Él es, ¿sí? Pero inmediatamente después de esta conversación que tienen Moisés y Aarón con Faraón, la servidumbre de los israelitas empieza a empeorar, ¿sí? Porque Faraón dice: estos son unos vagos, no quieren trabajar, vienen acá, vienen a pedir feriado, quieren irse a celebrar el desierto. No, agréguenle al trabajo, ¿sí? Y se agrava la situación de los hijos de Israel. Y ellos empiezan a sufrir las consecuencias y le dicen a Moisés: ¿para qué viniste? Nos dijiste que nos iba a liberar y todo lo contrario. Estamos sufriendo, estamos peor que antes, ¿no? Pero cuando Moisés
también empieza a cuestionarse y le dice a Dios, ¿para qué me mandaste? Si me dijiste que ibas a liberar al pueblo, pero hasta ahora no hiciste nada, no liberaste al pueblo. Estamos peor que antes. Dios le contesta. Éxodo capítulo 6, versículo 5. Yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora ustedes van a empezar a saber quién soy yo, que yo soy su Dios, que yo los voy a liberar. Van a empezar a conocer mi nombre, ¿sí? A través de la obra que Dios está a punto de hacer, su pueblo, el pueblo del pacto, como Él les recuerda acá, yo me acordé de mi pacto, no porque se hubiese olvidado, sino que lo está trayendo a la acción. Ustedes van a saber que yo soy Yahvé y ustedes van a darse cuenta qué clase de Dios soy, quién soy. ¿Sí? Pero no solo el pueblo de Israel, a través de las obras que Dios va a hacer, va a conocer a Yahvé. ¿Sí? Porque había otra persona que se preguntaba, ¿quién es? ¿Quién es ese Dios? ¿Sí? Entonces, en el capítulo 7, el Señor le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no los oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Entonces, vemos que a través de esta obra redentora que Dios va a hacer con su pueblo, no solo su pueblo va a conocer quién Él es, va a conocer su nombre, sino que también los egipcios, ¿sí? Estos opresores del pueblo elegido, van a conocer quién es Yahvé. Faraón, ¿vos querés saber quién es Yahvé? Bueno, vas a conocer quién es el Dios de los hebreos, ¿sí? Ahora, ¿qué significa conocer el nombre? ¿Sí? No es solo, bueno, sí, hay otro Dios que se llama así, no es solo el nombre, como nosotros hoy lo podemos tener en nuestra mente, ¿no? Que uno conoce a alguien y bueno, ¿cuál es tu nombre? Y solo el nombre, ¿no? Conocer el nombre del Señor era conocer su carácter, conocer su poder, conocer que es soberano, conocer que Él estaba por sobre todos los falsos dioses de Egipto. ¿Sí? Era conocer a Dios, relacionarse con Él. ¿Sí? No solo saber su nombre, sino conocer lo que a veces podemos decir su gloria, sus características, cómo Él es, su carácter. Y entonces decíamos, a través de esta obra que Él está por hacer, Dios va a dar a conocer su nombre, a su pueblo y a los egipcios también. ¿Sí? Entonces, en este punto empiezan a suceder las plagas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de alguna de las plagas? O por lo menos cuántos eran. Langostas, ahí se escucha, esa es una. Ranas, piojos, moscas, agua en sangre, un montón. 10 plagas. 10 plagas, 10 juicios que el Señor va a emitir sobre el pueblo egipcio.
sobre la tierra de Egipto. Y el broche de todas esas plagas es la muerte de los primogénitos, ¿sí? Entonces, acá es donde empezamos a familiarizarnos con el concepto de la Pascua, ¿sí? El pasar por alto, como significa en su idioma original, ¿no? Porque el Señor le dice a Moisés, mirá, voy a traer una última plaga y después de esta plaga el faraón los va a dejar ir. No solo los va a dejar ir, los va a apurar para que se vayan. Y dice, todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el hijo de Faraón hasta el hijo del esclavo más bajo, van a morir. Pero hay una cosa que pueden hacer los israelitas para escapar de ese juicio, de esa plaga, de la muerte, ¿sí? Y Dios le da instrucciones de matar este corderito, ¿sí? Seleccionado, sin mancha, sin defecto, sacrificarlo, comerlo en familia y con la sangre de ese sacrificio pintar, ¿sí? El dintel de la puerta de sus casas, y de ese modo el destructor, como dice la palabra, pasaría por alto esa casa. Y en donde tenía que haber muerte, iba a haber vida, ¿sí? Entonces, la muerte iba a visitar la tierra de Egipto, pero para todos aquellos que oían la voz de Dios y confiaban en lo que Él estaba diciendo, en lugar de muerte iba a haber vida. La Pascua entonces tiene varios significados para el pueblo de Dios, ¿sí? Y Dios les manda recordarlo de manera anual, les da instrucciones sobre cómo tenían que recordar este momento, porque justamente tenía muchos significados importantes para este pueblo, ¿sí? Por un lado, el recuerdo de esta obra poderosa de Dios en favor de ellos para librarlos de la opresión de Egipto. Por otro lado, recordar la revelación del nombre de Dios. ¿Quién es su Dios? ¿Sí? Recuerden que cuando decimos nombre, no solo el nombre en sí, las letras de su nombre, sino las características, el carácter. ¿Quién es su Dios? ¿Sí? Y también, por otro lado, este símbolo de ese cordero sustituto que hizo que donde iba a haber muerte, hubiese vida para ellos. Entonces, esta celebración de la Pascua tiene todo un significado súper profundo para el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Un pueblo que ahora, luego de esta obra del Señor, de la muerte de los primogénitos en Egipto, de que ellos en sus casas no hay muertos y salen, van a llegar al desierto, ¿sí? Después de cruzar el mar en seco, cuando el Señor divide las aguas, con toda la simbología que eso también tiene, ¿sí? Van a llegar al desierto y van a ser constituidos en un pueblo, en una nación, ¿sí? Van a llegar al monte Sinaí, Dios les va a dar estatutos, ordenanzas, les va a dar una organización social para que ellos sean una nación y para que sean una nación distinta, santa, ¿sí? Y una nación en donde Dios va a habitar en medio de ellos, como estuvimos estudiando hace un tiempito, ¿no? En este tabernáculo que recordaba ese espacio sagrado, ese lugar donde Dios y el hombre, donde el cielo y la tierra se unían, ¿sí? Que manifestaba la presencia de Dios que la humanidad había perdido en medio de su pueblo, ¿sí? En el medio exacto del pueblo de Israel, allí estaba el tabernáculo, allí estaba la presencia de Dios. Ellos podían ahora volver a disfrutar de la presencia de Dios, volver a estar en comunión con Él. Pero
aunque este pueblo era llamado a representar lo que la humanidad debería ser bajo el gobierno de Dios, ¿sí? Sabemos por la historia que se nos relata en todo el Antiguo Testamento que ellos no lograron someterse al gobierno de Dios. No pudieron manifestar aquello para lo que Dios los había seleccionado, para hacer su reino de sacerdotes, ¿sí? Y les pido me acompañen al Salmo 78, porque el Éxodo y todo lo que acompaña esta historia es un hecho tan significativo para el pueblo de Israel que está en muchísimos pasajes referenciado. Y acá vamos a ver cómo el salmista recuerda esta obra de Dios y reflexiona sobre cómo fue resultando. Entonces, Salmo 78, no lo vamos a leer todo, vamos a ir a algunos versículos. Acompáñenme al versículo 11. ¿Sí? Dice, hablando del pueblo de Israel, ¿sí? Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Él hizo maravillas en presencia de sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, y contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube, y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto y les dio agua, tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña, e hizo descender aguas como ríos, pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Entonces él golpeó la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? ¿Sí? Ahí vemos un recuento de estas murmuraciones que siempre vemos en el libro de Éxodo, en el de Números, en el desierto, ¿no? Versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, del día que los redimió del adversario. Versículo 51. Hirió a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam. Pero a su pueblo los sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto. Los guió con seguridad, de modo que no temieron. Pero el mar se tragó a sus enemigos. Los trajo, pues, a su tierra santa, a esta tierra montañosa que su diestra había adquirido, y expulsó a las naciones delante de ellos. Las repartió con medida por herencia, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Sin embargo, ellos pusieron a prueba y provocaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Se desviaron como arco engañoso. Lo provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. ¿Sí? Entonces acá vemos más adelante en el tiempo, ¿sí?, cómo este pueblo se comportó en esta relación de pacto con Dios, ¿no? Y las consecuencias, ¿sí? Fíjense cómo en el último párrafo que leímos, nos dice que Dios abandonó su morada en Silo. Silo era el lugar donde pusieron el tabernáculo cuando entraron a la tierra prometida, ¿sí?, antes de que hubiese templo.
Dios abandonó ese lugar. Tuvo que quitar su presencia una vez más. Otra vez. ¿Sí? Entonces vemos, otra vez nos está pasando lo mismo. Pero Dios los había redimido para darles su presencia, para que ellos puedan disfrutar otra vez de la presencia de Dios. Pero una vez más, como seres humanos que eran, traicionaron a Dios, eligieron mal, tomaron el camino equivocado, se fueron tras otros dioses, menospreciaron la presencia de Dios, creyeron que había mejores caminos. Lo mismo que en Edén. ¿Sí? Y todo porque aunque ellos habían sido redimidos de Egipto, y aunque como todos nosotros habían sido creados para disfrutar de la presencia del Señor, ese engaño de Edén, esa astucia de la serpiente que engañó a Adán, a Eva, los llevó una vez más a perder la presencia, al exilio, ¿sí? A perder la presencia de Dios. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Una y otra vez esa influencia nos lleva a tomar malas decisiones, decisiones que nos alejan de Dios, que nos hacen hundir en la servidumbre espiritual. Esa servidumbre que es al pecado, ¿sí? Como dijo Jesús en Juan capítulo 8. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O como Pablo dice en Romanos 7, ¿no? Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No lo dice quitándose la responsabilidad, sino hablando de este sometimiento que tenemos al pecado como humanidad. Entonces, vemos que el pueblo de Israel, a pesar de que es librado de la opresión de Egipto, sigue siendo oprimido, ¿sí? Espiritualmente, sigue estando bajo la esclavitud del pecado y no pueden llevar adelante su propósito, que era ser el pueblo de Dios, el pueblo que comparta la presencia de Dios. Entonces, una nueva Pascua era necesaria. Estábamos otra vez como al principio, como humanidad, el pueblo escogido no había sido distinto, ¿sí? Entonces, una nueva obra de liberación de parte de Dios era necesaria para dar a conocer su nombre una vez más, para librarnos de una vez y para siempre a todos los seres humanos de la esclavitud y de la opresión, del pecado y de las relaciones rotas, como decía Seba hace un ratito, que ese pecado provoca en la humanidad, entre Dios y nosotros y entre nosotros mismos. ¿Sí? Y esa es la obra que hoy venimos a recordar. ¿Sí? Decíamos que Jesús haya muerto y resucitado en una Pascua es significativo, por todo este significado que tenía esa época para el pueblo de Dios. Por estos significados que dijimos antes, la manifestación del nombre de Dios, la liberación del poder opresor, la posibilidad de volver a ser un pueblo que disfrute de la presencia de Dios. Y la cruz en el Calvario es el clímax de la revelación del carácter de Dios. ¿Sí? Allí, como cantábamos, el Hijo de Dios, el Rey, dio su vida para poder redimirnos de la esclavitud del pecado. Como dice Pablo, aún siendo nosotros sus enemigos, habiéndole dado la espalda. Esa es la revelación máxima que podemos ver del carácter de Dios. Este Dios de amor, compasivo, fiel a su pacto con la humanidad, que no
que no nos deja tirados, a pesar de que por nuestras decisiones estamos tirados, sino que se acerca, que nos busca, que no se rinde. Esta fecha de la Pascua, que decíamos es sumamente significativa, Cristo también dio su vida en la cruz para que donde había muerte, ahora haya vida. Como ese sustituto, ese corderito, ¿sí?, que dio su sangre para que en esas casas israelitas haya vida. Bueno, Dios en Jesús dio su vida también para que nosotros hoy podamos tener vida en Él, para que podamos ser libres finalmente para poder disfrutar su presencia una vez más. Fíjense que como lo dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 4 y 5. Pablo nos dice que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Este presente siglo malo, los valores de este mundo, estos poderes de los que nos habla Pablo también, que nos oprimen como humanidad, que nos llevan a las malas decisiones, que nos llevan lejos de Dios, que nos quieren apartar. Jesús se dio a sí mismo para librarnos de eso, para que podamos desprendernos, como cantábamos también, que el pecado ya no nos pueda atar, que podamos ser libres, para gloria de Dios, para que conozcamos su nombre, su carácter, su persona. En Colosenses 1:13 también dice que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, Dios nos saca de ese lugar de opresión, de tiniebla, para llevarnos al reino. Ese reino que Jesús proclamaba. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y Dios nos sacó de las tinieblas para llevarnos a ese reino, a un nuevo reino, con nuevos valores, a esa nueva humanidad que decía Mauro hoy cuando compartía en el alba. Pero nosotros a veces pensamos que, bueno, Jesús murió y resucitó para que cuando yo me muera, me pueda ir al cielo, ¿sí? Me estaba yendo al infierno y ahora me voy a ir al cielo, ¿sí? Lo cual es cierto, todos estábamos en condenación y Jesús muere para darnos vida, como decíamos, para que podamos acceder nuevamente a la presencia del Padre. Pero va mucho más allá que eso, ¿sí? Muchas veces esperamos que la vida eterna que Dios nos promete en Cristo, en ese famoso versículo de Juan 3:16, que la mayoría sabemos de memoria, ¿no?, que esa vida eterna la esperamos, bueno, cuando me muera, arranco con la vida eterna, ¿no? Pero no es así. Ya tenemos la vida eterna. Ya arrancó. Porque la vida eterna, como dice Jesús mismo en Juan 17, es que conozcamos al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús, a quien Él envió. ¿Sí? Esa vida eterna de Dios, la vida misma de Dios, que estaba disponible para el ser humano en el Edén, representada en ese árbol de la vida, del que el ser humano podía comer libremente y compartir y tener comunión con Dios allí, y que luego, como nos decía Seba, perdimos el acceso por causa del pecado. Esa misma vida, ahora, una vez más, está disponible para nosotros, en Jesús, a través de Él, para que podamos hoy, ya, disfrutarla. Como también decía Seba hace unos domingos en el momento de la oración, ¿por qué esperamos a vivir una eternidad con Dios para decir, ay, voy a disfrutar la eternidad con Dios, y hoy no lo hacemos? ¿Por qué? Ya empezó la vida eterna.
Ya la tenemos, todos aquellos que ya hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Ya tenemos acceso a esa vida. Y ya no tenemos que vivir oprimidos por ese pecado, ¿sí? Por el pecado que nos aleja de Dios y que genera divisiones entre nosotros, sino que ahora podemos ser parte de este nuevo pueblo, redimido en esta nueva Pascua, a través de la sangre de Cristo, ¿sí? Donde ya no hay divisiones, ¿sí? Pablo nos dice que ya no hay griego ni judío, circuncisión, incircuncisión, siervo, libre, no hay varón ni mujer, ¿sí? Nos está hablando de un montón de divisiones que nosotros ponemos como seres humanos entre nosotros, ¿sí? De género, de clase social, de niveles culturales, de conocimiento, de etnias, de razas. Y Pablo nos está diciendo eso ya no va más. Hoy todos somos pueblo de Dios, ¿sí? Y ya no estamos sometidos a esas cosas que nos dividen, que nos oprimen, sino que la vida eterna ya está a disposición nuestra, gracias a esa obra que hoy estamos recordando, a que Cristo murió en una cruz, cargó con nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y hoy tenemos ese camino a esa vida eterna que teníamos acceso en el principio y que perdimos por nuestras malas decisiones a través de Cristo. Entonces, la invitación para hoy es que reflexionemos en esto. Que en Cristo hoy ya podemos disfrutar de la vida eterna. Que no esperemos más a manifestar que somos el pueblo de Dios. Que no esperemos a estar en su presencia para disfrutarlo. Sí, va a llegar un momento en el que ya no va a haber presencia de pecado y que lo vamos a poder disfrutar en una mayor plenitud. Pero hoy el camino a Dios ya está habilitado, gracias a lo que Jesús hizo. Aprovechémoslo, ¿sí? Y si hay alguien en esta mañana que hoy está quizás comprendiendo esto, ¿sí? El camino también está a disposición. La obra que Jesús hizo es para todo aquel que crea en que Dios lo está buscando y que quiere tener una relación con Él, ¿sí? Y que le está dando permiso a través de Cristo para deshacerse de todo ese pasado, de toda esa carga de pecado, de malas decisiones, para poder disfrutar una vez más de la presencia de Dios. Entonces, vamos a orar. Y como decía, si hay alguien que quizás hoy por primera vez, no importa si sos nuevo o quizás hace muchos años que venís, pero estás comprendiendo esta realidad, de que la vida eterna de Dios hoy ya está disponible para nosotros y que Cristo nos está invitando a ser parte de su familia. Esta familia que qué lindo vamos a poder expresar en otra manera el domingo que viene también, ¿sí? Que podamos orar y aprovechar esto que el Señor nos está ofreciendo por gracia. Oramos. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque podemos comprender que a pesar de que como seres humanos hicimos todo lo posible para perder tu presencia, para merecernos el estar separados de vos, vos no te quedaste quieto, Señor. Y así como liberaste a tu pueblo Israel en aquel entonces, a través de Cristo, nos liberaste a nosotros. Y hoy estás ofreciendo libertad para todo aquel que entienda, Señor, que Jesús está abriendo el camino de vuelta a nuestro Padre, Señor. Te damos gracias por esta obra. Gracias porque no había otra manera en que podríamos habernos acercado nuevamente a vos. Y te pedimos, Señor,
que nos ayudes a través de tu Espíritu que habita en nosotros, a poder ser conscientes cada momento de nuestra vida de que ya estamos viviendo esta vida que vos nos regalaste, de que ya podemos disfrutar de tu presencia, Señor. A pesar de que anhelamos tu venida, de que anhelamos estar cara a cara con vos, que ya podamos disfrutar estas primicias, Señor, este adelanto en este mundo de tu presencia, Señor. Y Señor, te pido que si hay alguien que hoy está comprendiendo esta realidad, vos toques su corazón y lo puedas traer a tu familia, Señor, como nos has traído a nosotros. Gracias, Señor, porque aunque no entendemos tu obra, nos sorprendemos de ella y nos maravillamos de tu nombre, Señor. Gracias por Jesús. En su nombre, amén. Muy bien. Bueno, si hay alguien, como decíamos, que hoy está dándose cuenta de esto, ¿sí? Puede acercarse a Mauro, Romy, ellos tienen un grupo para gente nueva, para recién convertidos, pueden hablar con Sebastián, el pastor, ¿sí? Si ustedes comprendieron esto por primera vez, debe haber millones de dudas, ellos se las sabrán responder seguramente. Acérquense y bueno, Dios los bendiga a todos. Buen domingo.